Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. El asunto este de las variantes textuales en este pasaje de Jacobo o Santiago 2 del 18 al 20 es un poco más complejo de lo que había pensado. Hay cuatro variantes de las cuales una es la más importante. Esta variante es la que le cambia el significado y que le da un sinsentido a este pasaje de Santiago, capítulo 2 del versículo 18 al 20, y que le da también un cierto sabor como de confusión al pasaje más amplio del 14 al 26, que está hablando acerca de que somos justificados no solo por la fe, sino también por las obras. Y, pero, ¿qué tipo de justificación está hablando? ¿Qué tipo de obras está hablando? ¿Qué tipo de salvación está hablando? Antes de establecer la respuesta a estas tres preguntas que son importantes, tenemos que ver cuál es el texto y cuáles son las variantes que afectan la interpretación. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar, vamos a hacer un resumen de los personajes, de la interpretación que considero que es la correcta. Vamos a ver luego un interlineal de este pasaje del 18 al 20. Después vamos a hablar de las ediciones griegas y nos vamos a meter al asunto que por qué la Reina Valera tiene lo mismo que las versiones modernas y cómo eso ha afectado, ha impactado la manera como los creyentes de hoy en día vemos este pasaje, tanto en inglés como en español, y es algo serio, porque estamos hablando de la salvación de las personas. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cómo es la salvación? ¿Solo es por fe? ¿Es por fe más obras? ¿Es por una fe que produce obras? ¿Qué tal si alguien tiene fe pero no tiene obras? Eh, entonces es acerca de la salvación que estamos hablando y esto tiene consecuencias eternas para las personas. Así que eh, los invito a que me acompañen. Mi nombre es Eduardo Flores. Esto es Texto y Teología y espero muy encarecidamente que esto sea para edificación de la iglesia en general, de hoy en día, en particular de la iglesia hispanohablante. Así que sean bienvenidos. Y el pasaje que estamos viendo es Jacobo 2 del 14 al 20. ¿Cuál es el beneficio, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del alimento diario, y alguno de entre ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sean saciados, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el beneficio? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta estando sola. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Crees tú que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Pero tienes que saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Este es el pasaje y bueno, tenemos al grupo de hermanos. Este dibujo pues puede simbolizar al grupo de hermanos que Jacobo tenía en mente. Él usa la frase hermanos míos un poco más de 10 veces en toda la carta y él está pensando en todos los hermanos, pero dentro de la congregación había un hombre vano, ¿sí? Un hombre vano, o varios, por lo menos uno, y había un hombre religioso. Habían personas vanas y personas religiosas. Y ambos personajes son mencionados por Jacobo, de tal forma que el hombre vano dice, yo tengo fe. Eso es lo que dice este hombre vano.
pero en realidad él no tiene obras, no tiene obras. Ahora, el hombre religioso, por otro lado, él dice, yo tengo obras, que eso es lo que dice Jacobo 2:18. Yo tengo obras. Él está diciendo que él tiene obras. Entonces, si él dice yo tengo obras, no es el hombre vano, porque ya sabemos que el hombre vano no tiene obras. Solo, ni siquiera sabemos si tiene fe. Solo dice que tiene fe. Entonces, el hombre religioso dice yo tengo obras, pero no tengo tu fe. Y se trata entonces de lo que se podría llamar hoy en día un judío ortodoxo, es decir, un judío que en los tiempos de Jacobo, en el primer siglo, en la sinagoga, que habían judíos mesiánicos, judíos que habían confiado en Cristo para salvación, y dentro del grupo habían algunos judíos escépticos que no habían recibido a Jesús como su Salvador y que se oponían a la enseñanza de Jacobo. Entonces, este hombre religioso se podía poner en pie y decirle a Jacobo, yo tengo obras, pero no tengo tu fe. Y vamos a ver cuál es la respuesta que le da Jacobo. A este hombre vano, Jacobo dice, ¿acaso podrá esa fe salvarlo? También dice, ¿cuál es el beneficio? Y le insiste que la fe sin obras está muerta. Ese es el mensaje para el hombre vano. En este pasaje de Jacobo 14 al 20. Pero para el hombre religioso que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, este hombre dice que tiene obras, ese es su reclamo. Por eso sabemos que este no es el hombre vano. Y sigue diciendo que así es como el doctor Pickering lo coloca en su traducción y cómo pues yo he aprendido y he aceptado y comprendo y eso es lo que yo les digo a ustedes, que aquí el que sigue hablando es este hombre religioso, el interlocutor, no es que Jacobo toma la palabra y ya vamos a ver el por qué. Dice el hombre religioso, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Sí? Entonces Jacobo le responde, le replica, ¿crees tú que Dios es uno? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque es un judío que cree en el Shema, pero no cree en Jesús. ¿Crees tú que Dios es uno? Hace bien. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, lo que Jacob le está diciendo es que él tiene que tener la fe de Jesús para ser salvo. Ahora, entonces, a este que le dice, mira, la fe sin obras está muerta, es lo que le dice al hombre vano. Y al hombre religioso le dice, las obras sin fe no salvan. Ahora vamos a ver un interlineal. Y este interlineal es de Jacobo o Santiago del capítulo 2 del 18 al 20. La porción superior sale el texto en griego koiné, como está escrito en los manuscritos, y en la parte de abajo la traducción literal al español. Esta palabra es Alá, pero como hay una vocal después en la siguiente palabra, entonces es una contracción, al, que significa pero. Eri dirá en el futuro, tis, alguno, que este es un artículo, este es un artículo, es un pronombre indeterminado, alguno, puede ser cualquiera, no necesariamente los hermanos en la fe. Su, que significa tú, pistin, que es fe, egis, que es tienes, que yo, que es una contracción entre la palabra que y la palabra ego,
que yo, y yo se traduce, erga, obras, eco, tengo. Entonces, aleritis, supistin egis, cayó erga ego. Pero dirá alguno, tú fe tienes y yo obras tengo. Dixon mi, muéstrame. Tipistin, la fe, su, tuya. Esta es la primera variante. Que hay manuscritos que la tienen, otros que no la tienen. Ek, esta es la segunda variante. Ek significa por. Muéstrame tu fe por. ¿Por qué? Por las obras de ti o tuyas. Esta segunda variante ek es la más importante. Ya vamos a ver por qué. Que yo, que significa y yo, dixo, dixo sí, mostraré a ti. Ek ton ergon mu, por las obras mías, es decir, por mis obras. Tin pistin mu, la fe mía. Esta es la tercera variante, que hay algunos manuscritos que no tienen esta palabra mu. Entonces, la fe mía, es decir, mi fe, se convierte en la fe. Puede ser cualquier fe, pero con, con esta palabra mu significa que es la fe de la persona que está hablando. Su pis, pistevis, tú crees, Joti, Joseos y Sestin, que el Dios es uno, que el Dios uno es, Kalos, Piis, bien haces, que la demonia, también los demonios, Pistebusin, que Crisusin, creen y tiemblan. Feliz de, pero quieres, gnone, saber, ho antropequene, o hombre vano, jotigipistis, que la fe, coris, esta palabra es importante, porque aquí sí aparece la palabra sin, que la fe sin las obras muerta es, que la fe sin, entonces coris significa sin, pero ek significa por, que la fe, que la fe sin las obras ton ergon necra estin, muerta es. Y ese es el interlineal y lo pueden venir a consultar acá. Y como van a ver, entonces hay traducciones que de hecho ponen básicamente esa traducción literal. Ahí no, no hay mucho que cambiar, que hacer, que pensar, que cómo lo pongo mejor, cómo se entiende mejor. No, simplemente uno pone casi lo literal y se entiende súper bien. Ahora vamos a ver cuáles son las cuatro variantes textuales que afectan el texto. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, la palabra por es la primer variante. La palabra por es la variante de la familia 35, pero también del 88.2% de todos los manuscritos. Este número es un número exacto. Todos los manuscritos que existen en la actualidad y que están en los listados y que están disponibles se han contado para esta variante. Todos los manuscritos de Jacobo y el 88.2% tienen la palabra por, o sea, ek, en el griego, ek. Y es la variante escogida por todas las ediciones griegas excepto la Nestlé Aland. Es la variante escogida por Royson y Pierpont en su texto bizantino, Hodges y Farstad en su texto mayoritario, la Iglesia Ortodoxa en su texto con base en los leccionarios, el texto recibido, que es el texto de la Reforma, incluso la políglota complutense tiene la palabra ek en griego, o sea, por en español. Sin embargo, el códice sinaítico, alejandrino, el vaticano y el Efraimi Rescriptus, que sería Aleph, A, B y C,
junto con el 10.8% de todos los manuscritos para Jacobo, tienen la palabra sin, que es la palabra que les decía que es precisamente, a ver si se las pongo aquí, es esta, Joris, Joris. Joris significa sin. Y esa es la palabra en el griego que tienen estos cuatro manuscritos y el 10.8% de todos los manuscritos. Y es la variante que escoge la crítica textual utilizando el razonamiento, el eclecticismo razonado. Hay otras dos variantes, pero son menores. Aquí tenemos de forma gráfica y pueden observar la pantalla que está la variante por en griego ek, que aquí está la familia 35 con el 88.2% de los manuscritos. Y por otro lado está la palabra sin, que corresponde con Joris. Aquí están los manuscritos. Estos tres son manuscritos alejandrinos que no siempre están puestos de acuerdo. Y está el Ephraimi Rescriptus, que no es alejandrino de categoría 1 para este libro, y el 10.8%. Entonces, gráficamente, visualmente, así es como se mira. Entonces, el texto recibido tiene la palabra ek, pero, y ese es uno de los problemas serios, las Reina Valera ponen la palabra sin como si tuviera el texto recibido la palabra joris. Ya vamos a desmenuzar ese asunto. La siguiente variante es tus. Y nos vamos a ir de un solo al gráfico. Y pueden observar que es la variante de la familia 35 con el 92% de los manuscritos versus una omisión que convierte la palabra tus en la palabra las, eh, que aparece en el sinaítico, el alejandrino y el vaticano y el 8%. No es la variante más importante, pero sí lo cambia, porque en vez de decir muéstrame tu fe por tus obras, dice muéstrame tu fe por las obras. Entonces las obras pueden ser las obras de cualquiera, sin embargo tus es más definido, es más exacto. La siguiente variante es la palabra mi. Y aquí sí hay algo interesante que lo coloco en mi traducción, la palabra preservada en la nota al pie de página, que hay lo que se llama una concordia discourse, o sea que hay manuscritos alejandrinos que no están puestos de acuerdo. Gráficamente podemos ver que el códice alejandrino del siglo V tiene la palabra mu, mientras que el sinaítico del Vaticano tienen una omisión. Entonces, a eso se le llama concordia discourse, o sea, que en lo que están puestos de acuerdo es que no están puestos de acuerdo, que es algo como de ironía. Ahora, alguien puede decir, no, pero el alejandrino no es tan bueno como el sinaítico del Vaticano. Y bueno, sí, podríamos decir, pero para este libro sí es un testigo clasificado en categoría 1. Por eso es que lo ponemos. Además, vamos a ver que en la siguiente variante hay una concordia discourse entre el sinaítico y el Vaticano. Ahora aquí tengo al códice sinaítico en esta fotografía en la mano izquierda y al códice alejandrino a la mano derecha. Es para que vean la diferencia un poco más grande. Ergon mu tipistin dice el sinaítico y el alejandrino dice ergo mu tin pistin mu, es decir, mi fe. El sinaítico se traduce la fe, pero el alejandrino se traduce mi fe. Y vamos a ir a la cuarta y última variante para estos dos pasajes, perdón, estos tres versículos del 18 al 20 de Jacobo o Santiago 2. Y aquí también hay una concordia discourse. La oración dice, pero tienes que saber, oh hombre vano, que la fe sin obras
está muerta o es estéril. Está muerta, aparece como tal en la familia 35 en el 98,2%, una vez más, de todos los manuscritos griegos para Jacobo. Una vez más, este es un número exacto y aparece en el eh, sinaítico y el alejandrino, cuando en la anterior estos dos estaban en desacuerdo. Y en la anterior el sinaítico y el vaticano estaban de acuerdo, pero ahorita están en desacuerdo. Entonces aquí los dos mejores manuscritos según la crítica textual, el sinaítico y el vaticano, no están puestos de acuerdo. ¿Qué hacen los editores de Nestle-Aland Sociedades Bíblicas Unidas, NU? Ellos se van por lo que dice el Vaticano. Y esto casi siempre ocurre, casi nunca se van por lo que dice el sinaítico, en algunas situaciones sí, pero ellos escogen la lectura preferiblemente del Vaticano. Y ya vamos a ver más adelante cómo todo esto impacta en el texto. Así que, una vez más, aquí en esta foto tenemos a mano izquierda el códice sinaítico y a mi mano derecha, en lugar del alejandrino, el códice vaticano. Y la variante es esta, ton, ton nergon, perdón, necra que es muerte, versus argi, que es estéril. Entonces, la fe sin obras es muerta, es decir, está muerta o está estéril, porque estéril es una cosa y estar muerta es otra cosa, ¿verdad? Ahora, solo para que vean lo que es un manuscrito de la familia 35, este en particular es el manuscrito, de hecho es el manuscrito 35. Y aquí sale un montón de pasajes, pero se los voy a colocar un poco más grande. Aquí en la porción de abajo hago una transcripción que comienza desde aquí, aleristis, ¿sí? Y aquí podemos ver en las variantes que aquí tiene su, aquí tiene ek, aquí tiene mu y aquí tiene necra. Y lo pueden consultar acá y pueden ir viendo cómo es la minúscula griega y cómo es que se escribía y las ligaduras y ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver cómo esto impacta las versiones. Por ejemplo, a mi izquierda tengo la palabra preservada, que está basada en el texto bizantino de la familia 35, que en efecto debería ser el mismo texto que el texto recibido de la Reina Valera. Y a la derecha tengo la Biblia de las Américas, que resulta ser útil para este ejercicio porque es la traducción más literal que tenemos disponible de Nestle-Aland Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, la Biblia de las Américas dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y al final dice que la fe sin obras es estéril. Entonces, eh, aquí está la situación que eso le cambia el sentido. Incluso la NBI también, lo podemos ver aquí a mi derecha, tiene, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Yo te mostraré la fe por mis obras. Y luego pone la palabra estéril en vez de muerto. La Reina Valera del 60 tiene un problema serio que coloca, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, y al final dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, de las cuatro variantes, la primera no va de acuerdo con el texto recibido. Supuestamente las Reina Valeras están basadas en el texto recibido, pero aquí no va de acuerdo. Sin embargo, me puse a investigar a fondo de qué se trata esto y ya vamos a ver cuando veamos el asunto de las ediciones griegas.
Lo que quiero que se fijen es que aquí dice sin. La Reina Valera de Sociedades Bíblicas Trinitarias tiene básicamente lo mismo que la Reina Valera del 60. Pone la palabra sin. Ahora bien, veamos la lógica de esto. Que Jacobo responda, muéstrame tu fe sin tus obras, no tiene sentido. Porque el interlocutor acaba de decir que tiene obras. Vamos a ver. Muéstrame tu fe sin tus obras. Pero alguno dirá, dice el versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Ese alguno dice que tiene obras. ¿Por qué le va a contestar Jacobo? Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, entonces no tiene sentido porque él ya le está diciendo que él tiene obras. Entonces, ¿cómo le va a decir, muéstrame tu fe sin tus obras? Él está diciendo que tiene obras. Y todas las versiones dicen esto. Sí. Y como pueden ver acá, está la Biblia de las Américas, la NBI, la Biblia textual y estas tres Reina Valera, que en particular aquí también se sigue con el defecto. Muéstrame tu fe sin tus obras. Eh, pero el texto recibido no tiene sin. Y ya lo vamos a ver. Ahora vamos a revisar las ediciones griegas. Mis hermanos, no se me cansen. Sigamos hasta el fin. Porfa, si les gusta o bueno, si consideran que este video es importante, denle like, pongan sus comentarios. O sea, tiene que haber cierta actividad con este video para que la plataforma venga y se lo muestre a otras personas que así como ustedes están interesadas en el tema. Entonces, denle like y si ustedes quieren suscribirse al canal, pues se suscriben. Si ustedes quieren, yo les puedo enviar una copia gratis en PDF de mi traducción, la palabra preservada, que tiene el texto arriba, y estas notas al pie de página que acabamos de ver antes. Ahora entonces vamos a revisar las ediciones griegas. Esta es The Greek New Testament According to Family 35, que es el Nuevo Testamento griego según la familia 35 del Dr. Wilbur Pickering. Entonces, aquí en esta edición se coloca ek ton ergon su, por por tus obras, dice ek. Este, mis hermanos, es una fotografía del texto recibido, el texto receptus de Estefanos o Estienne de 1550. Esta es la edición regia. Para esta edición, Estefanos, o sea, Erasmo ya había muerto hacía unos 11 años. Entonces, Estefanos tomó la edición, yo creo que fue la última la que tomó, la de las 5 ediciones de Erasmo, que él comenzó en 1516, creo que tomó la quinta, la última, la de 1539, y entonces la reimprimió, pero le añadió un poco más de conocimiento. Él, en este borde que tenemos aquí a los lados puso cuando otros manuscritos decían otra cosa. Entonces, él tomó 16 manuscritos. El, el número uno, porque él los identifica con números griegos, es la políglota complutense. Y luego los siguientes 15 no son ediciones griegas, son manuscritos. Y entonces él coloca aquí la diferencia. Entonces ya esto viene a ser algo como que avanza el conocimiento, ¿verdad? Él aquí coloca entonces ek, ton, erga, su. Las dos variantes, en particular ek. Y el texto recibido de Erasmo de 1539
también tiene ek. Ek tu ergon su, ek. Eh, Ek significa por tus obras. Ahora, si nos vamos al texto recibido, que esto se hace por la crítica textual, por la eclecticismo razonado, vamos a ver que ellos colocan coris. Joris ton ergon. En lugar de ek ponen joris. Y en lugar de ton ergon su, ponen ton ergon. Omiten su y hacen un cambio por ek, ponen joris. Entonces, joris significa sin. Joris significa sin. Entonces, solo para que se den una idea de las ediciones y sus respectivas traducciones. La familia 35, pues yo tengo una traducción, yo la realicé, que es la que les decía que les podía enviar si me escriben a Eduardo Flores UGC, que es U de uva, G de gato y C de casa, @yahoo.com. Pero el Textus Receptus, entonces, todas estas, Reina Valera en el centro, están basadas en el texto recibido. Y las que están basadas en los textos críticos, en Netzelala, en Sociedad Bíblica Unida, son las versiones modernas. Y si nos vamos a Casiodoro de Reina, porque como les decía, tanto estas Reina Valera como las modernas dicen sin, no dicen por, dice sin tus obras, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿sí? Pero, pero el texto griego del texto recibido dice ek, dice por tus obras. Entonces, vamos a ir a revisar qué dice la Casiodoro de Reina de 1959 y aquí donde se pone interesante. Dice, alguno dirá, tú tienes la fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Ahora, Casiodoro le pone una llamada de atención y si nos vamos aquí al margen, podemos ver ot punto por punto. Entonces, pienso que esto significa otros, ya sea otros manuscritos, otra forma de traducirlo es por. Entonces, en lugar de poner muéstrame tu fe sin tus obras, él dice que otra forma de traducir es muéstrame tu fe por tus obras. Pero la palabra ek no significa sin. Por ejemplo, hay algunas palabras que son importantes como pros, significa hacia, is significa hacia dentro de, en significa adentro. Ahora, ek significa saliendo de afuera hacia adentro, es decir, hacia afuera de. Y apo significa que proviene de adentro hacia afuera, pero es un poco más lejano. Entonces aquí la partícula ek no significa sin, significa, y entonces ustedes pueden ir a los distintos léxicos, este es el de Lindell y Scott, aquí aparece ek y su definición, o se pueden ir a la concordancia de Strong, que aunque es una concordancia, da definiciones también, o la de Thayer, y para los que saben inglés, ex significa out of, from, by, away from. Significa saliendo de, significa de, como de un origen, significa por o significa alejándose de. Entonces no significa sin, pero todas estas tienen la palabra sin y eso viene a confundirlo todo. Es ¿por qué la Reina Valera tiene la palabra sin? Porque Casiodoro de Reina le puso eso. ¿Por qué? Porque es que él basó, es decir, Stephanus de 1550 basó su texto en Erasmo de 1539. Erasmo de 1539 tiene la palabra ek. Y el Stephanus tiene la palabra ek, pero si ustedes ven esta pequeña nota aquí arriba, que nos tira al margen, dice Joris, Joristón, y pone el número 11. Pone una iota, que es el número 10, y una alfa, que es el número 1. Entonces, este es el manuscrito 11
dentro de su lista de 15 manuscritos, que en realidad son 16 porque la Complutense se toma en cuenta, entonces son 16, pero manuscritos solo son 15. Este es el número 11. Entonces, Casiodoro de Reina sigue esta misma nota que pone Stefanos y pone su variante a la par en el margen. Por eso es que ahora, pero él hace un intercambio. Casiodoro, en lugar de traducir ek, toma la variante Joris y es la que traduce. Y pone la variante ek afuera del texto y dice otros por. Otra forma de traducir es por. Entonces, el manuscrito 11 es un manuscrito que todavía no se ha identificado porque la nomenclatura de aquel tiempo no es la misma nomenclatura de estos tiempos. Y si ustedes se van a Wikipedia y entonces se ponen a buscar los manuscritos y las fuentes para la Editio Regia de Stefanos de 1550, van a tener este listado, pero como pueden ver, el número 11 está no identificado, no se sabe cuál es. Sin embargo, yo tengo mis sospechas que bien puede ser el manuscrito 69, que es el códice Leicester, que es precisamente no es bizantino, es de la familia 13, es cesareo. De este códice 69 sí dice Joris en lugar de Ek. Y esa es la razón por la cual entonces, ya que Casiodoro puso muéstrame tu fe sin tus obras, el resto de las Reina Valeras pusieron sin tus obras, ¿verdad? En lugar de por tus obras. Eh, entonces, por eso hay que tener claro cuál es la redacción original de las escrituras. Es decir, hay que tener claro, para tener claro eso, hay que tener conocimiento con respecto a las metodologías. En mi sentido, yo considero que la mejor metodología para determinar el texto original del Nuevo Testamento es la que está detrás de la familia 35. Y de eso se trata precisamente este canal, de mostrar la metodología, de mostrar el texto y ver por qué es importante. O sea, tiene que haber un cambio, porque hoy en día tenemos más conocimiento que incluso hace 30 o 50 años. Entonces tiene que haber un cambio. Ahora, pongo en rojo lo que normalmente se ha puesto, que es lo que el alguno dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. La Reina Valera no pone comillas de inicio y de final, entonces no se sabe, al igual que en el griego no se sabe, o sea, no, el griego original no tiene las comillas, pero entonces, eh, si la Reina Valera pone muéstrame tu fe sin tus obras, de uno piensa que le está hablando al hombre vano, ¿verdad? Porque le está diciendo muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Por qué? Porque el hombre vano tiene fe pero no tiene obras. Entonces, es natural que uno piense, muéstrame tu fe sin tus obras, es Jacobo el que le está hablando al hombre vano. Pero no es así, porque el diálogo ahorita, que es un paréntesis, en el texto, en el párrafo, el diálogo es con el alguno que le dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, ¿por qué le va a contestar Jacobo, muéstrame tu fe sin tus obras? Si le acaba de decir que tiene obras. Ahora, la Biblia de las Américas también tiene la palabra sin. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré por mi fe mis obras. Y como les digo, eso de muéstrame tu fe sin las obras ha sido considerado clásicamente, típicamente, y ustedes pueden ver todos los videos de todos los que hablan acerca del pasaje este. Y todos le hablan como que si Jacobo es el que está diciendo esto. Pero Jacobo no puede estar diciendo,
muéstrame tu fe sin la obra, porque el hombre le está diciendo que él tiene obras. La NBI sí usa las comillas y por eso lo pongo también en rojo. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, pero sí le está diciendo que tiene obras. Entonces, lo que tiene sentido es que esa interrupción de ese alguien que está hablando, el contenido de la interrupción es más que tú tienes fe, yo tengo obras. Es hasta al final del versículo 18. Ya lo vamos a ver bien. Ahora les presento la NTV, que prácticamente es una paráfrasis, que también tiene esa primera parte, que es como lo que dice el interlocutor. Incluso dice aquí, pero yo les digo, y abre paréntesis, abre comillas españolas, ¿cómo me mostrarás tu fe si no hace y bla, 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 bla? Como que si fuera lo que dice Jacobo, pero ven cómo manipulan el texto, pero yo les digo, acabamos de ver la interlineal. Ahí no dice, pero yo les digo, búsquenlo, retrocedan el video y vean si en el versículo 18 dice, pero yo les digo. No dice eso. No es una buena traducción. Entonces, la palabra preservada dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero esa persona que acaba de decir eso sigue diciendo, muéstrame tu fe, que es el reto que el judío religioso le está haciendo a Jacobo. Muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tu fe cristiana por tus obras, y yo, dice el judío ortodoxo, digamos religioso, y yo por mis obras, ¿por qué dice por mis obras? Porque es que él tiene obras. O sea, él diezma, él da limosna al pobre, ¿sí? Él ayuna, él guarda los sábados. Entonces él dice, muéstrame tu fe por tus obras, le está diciendo al judío mesiánico, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Ven que ahora sí tiene sentido. Entonces hay dos cambios muy importantes. Primero, en lugar de sin es por. Y segundo, el diálogo comienza a decir la interlocución, lo que está diciendo este alguno, pero alguno dirá, es el resto de todo el versículo 18. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Por eso la palabra mí también es importante. Te mostraré mi fe es la fe que él tiene en el judaísmo, digamos, para hacerlo más contemporáneo, aunque puede ser un anacronismo, en el judaísmo rabínico. Entonces, es lo que un judío rabínico u ortodoxo en nuestros tiempos le estaría diciendo a un judío mesiánico en nuestros tiempos. Claro que esto yo lo digo solo para que tengamos una idea contemporánea de cuál es la situación. Entonces, ¿qué le contesta Jacobo? Hoy sí, en el versículo 19. ¿Crees tú que Dios es uno? O sea, le está citando la Shema. Hace bien, pero eso no te salva, porque dice, los demonios también creen en la Shema y tiemblan. Entonces, ya en el versículo 20, regresa a hablarle al hombre vano que dice que tiene fe, pero no tiene obras que demuestren esa fe. Y dice en el versículo 20, pero tienes que saber, oh hombre vano, aquí ya se dirige al hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Conclusiones. El pasaje de Jacobo
2:18 no tiene sentido porque todas las versiones colocan un sin donde debe haber un por. Las versiones modernas realizan otros dos o tres cambios. Bueno, realizan otros dos cambios en el mismo versículo, lo cual afecta la claridad del significado. El interlocutor de Jacobo en el versículo 18 tiene obras, pero no tiene la fe de Jesús. Por eso Jacobo le responde, ¿crees tú que Dios es uno? Hace bien, los demonios creen y tiemblan. La fe en la Shema no es suficiente para salvación. Y saben que la iglesia no conoce estas cosas. Y para mí esto es increíble. La iglesia no sabe estas cosas. No las conoce. Para eso estoy, para servir a la iglesia, particularmente la iglesia hispanohablante. Pero tiene que haber un cambio, hermanos. Tenemos que estudiar más estas cosas, informarnos más. Pero claro, el conocimiento produce orgullo, pero el amor edifica. Entonces, yo tengo que tener un balance, tengo que tener conocimiento, pero también retener el amor, porque lo que edifica es el amor, no el conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener el conocimiento de todas estas cosas. Y tiene que haber una claridad en este pasaje, versículo 18, 19 y 20 de Santiago o Jacobo 2, para claridad de cuál es el evangelio. Porque, porque aquí Jacobo se está enfrentando que dentro de las sinagogas a donde él iba y hablaba acerca de la fe de Jesús, él, claro, se enfrentaba con judíos no creyentes, al igual que Pablo. Sí, Pablo iba a una sinagoga, daba el evangelio, unos judíos confiaban, otros no, y terminaban persiguiéndolo. Y él, Pablo, sufrió mucho. Entonces, Jacobo se anticipa, porque él se concentra en que no hay que ser oidores, sino hacedores. Dice que si alguno se cree religioso, ¿sí? Que la verdadera religión es el cuidar de las viudas y de los huérfanos. O sea, él se enfoca en la parte práctica de la fe. Y entonces habla, porque él tiene dentro de su agenda, al momento de comenzar a escribir la carta, dice, le voy a hablar de los hombres vanos, que están en las congregaciones que dicen que tienen fe, pero no tienen obra, ¿no? De nada sirve que estén ahí. Y entonces él, al hablar de los hombres vanos, eh, él, él en un paréntesis mete un posible contraargumento de otro que no es el hombre vano, sino de ese otro que es el hombre religioso, que no tiene la fe de Jesús, pero como tiene obras, las obras de la ley y las obras de la ley oral, ¿sí? Entonces, claro, él quiere demostrar su fe en, en, en el Dios de Israel por sus obras, pero ese no es el camino. El camino es Jesús, no la Torá. Y entonces no quisiera meterme más en este asunto, pero está claro en este pasaje de Santiago que el entender que todo el versículo 18 es lo que dice el judío religioso, que todo el versículo 18 es lo que está diciendo, allí no hay todavía una respuesta de Jacobo. Entonces, es importante comprender que, 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 que todo lo que dice, ya me enredé, es importante comprender que el versículo 18 es lo que el interlocutor está diciendo. ¿Cómo sabemos esto? Porque si ponemos las variantes correctamente,
vemos que tiene sentido interpretarlo y traducirlo de esa forma. Porque es que el interlocutor le acaba de decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, el interlocutor está poniendo a prueba, está probando la fe que tiene Jacobo. De aquí Jacobo hace un paréntesis y entonces separa el hombre religioso y le dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mi fe te mostraré. Perdón, por mis obras te mostraré mi fe. Pero ese no le está diciendo, tú tienes fe y yo tengo obras. Y de repente Jacobo le interrumpe y le dice, muéstrame entonces tu fe sin tus obras. Pues, te acabo de decir que tengo obras. Te acabo de decir que tengo obras. Entonces, la palabra sin, que es la que aparece, todas las traducciones, ¿sí? Ha venido a ser un relajo porque crea confusión. Y la gente sinceramente lee y vuelve a leer y vuelve a leer y dice, aquí hay algo que no cuadra, pero no sabe qué es lo que no cuadra. Que no es la palabra de Dios la que están leyendo. Entonces, ah, ¿qué más nos queda que reírnos del asunto? Díganme, enojarse, frustrarse. Entonces, mi interés, mis queridos hermanos, como dice el Jacobo en toda la carta, mi interés, mis queridos hermanos, es que exista un cambio en la iglesia, particularmente en Hispanoamérica, que abracemos el texto correcto para que podamos llegar a las interpretaciones adecuadas. Y esto se está calentando, se está poniendo bueno. Todavía no he hablado de la justificación que, que cuando Jacobo dice, ya ven, que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. No me he metido a ese asunto todavía, pero nos vamos a meter a ese asunto. También la parte que dice, alguien que tiene fe sin obras, ¿podrá esa fe salvarlo? Pero ese podrá esa fe salvarlo es una pregunta retórica, que es una pregunta casi como afirmativa, si vale, si cabe esa parte como ilógica, ¿va? Pero al momento de hablar y el lenguaje se presta para esas cosas, que alguien puede hacer una pregunta para decir algo. Entonces, cuando Jacobo dice, ¿podrá o acaso puede esa fe salvarle? Él lo que está diciendo es, esa fe no puede salvarle. Pero así como, ¿de qué justificación está hablando Jacobo? ¿De qué salvación está hablando? Y, y estos dos temas, que creo que son los torales, porque no podemos estar por muchos videos más o por mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí esos dos temas los vamos a platicar en los siguientes videos y les voy a presentar algunas cosas que probablemente muchos de nosotros no hayamos considerado. Así que hoy que ya saben, mis hermanos, hay que enseñarle esto a los hermanos de la iglesia, a los pastores de la congregación, a los líderes, pero con tranquilidad, ¿verdad? No, no es para que nos llenemos de orgullo, que yo sé más, tú sabes menos, sino es para tomar el conocimiento, aplicarlo en nuestra vida, cambiar nuestra mente y con amor mostrárselo a los demás. Como mismo Jacobo dice, si alguien se cree sabio y entendido entre ustedes, que muestre su sabiduría con paz y benignidad, ¿verdad? Es decir, yo obtengo el conocimiento, pero lo muestro de una forma con amor y misericordia. Así que, mis hermanos, espero haber cumplido con mi trabajo. Yo los dejo, pero los dejo en la mano del Señor, los dejo con la palabra de Dios y les ruego que mediten en estos pasajes
y vean si tengo razón o si no la tengo. Y me lo ponen en los comentarios. Así que mis hermanitos, que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo video.